Lo hacemos con la intervención del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, y en su nombre toma la palabra su portavoz, el señor Maíllo Cañadas. Señoría, tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes, señor presidente, señorías. Señora presidenta, ha hecho usted un ejercicio de cinismo político insuperable en la intervención de esta mañana, a sabiendas de que ha estado mintiendo sin despeinarse en un discurso que no ha sido del Estado de la Comunidad, sino de las tres mentiras. Primera mentira, usted no ha rendido cuentas. Ha intervenido durante media hora en un discurso dirigido a los suyos para convencerles de que deben dejar gobernar a Rajoy y a la derecha en España. Mire usted, si quería convencer a alguno o alguna de su bancada, los podía haber reunido y contárselo a puerta cerrada, pero no a usar la tribuna del Parlamento. No ha hablado de Andalucía hasta pasada la media hora de un discurso de hora y cuarto. Segunda mentira, en lugar de rendir cuentas se dedica a dar avances presupuestarios y a hablar de futuro, porque no tiene presente del que exponer logros, señora presidenta. Un nuevo discurso de investidura, un discurso de intenciones, de objetivos y de planes, de incrementos presupuestarios. Un discurso ya visto, agotador y cansino. Y habla de prioridades y políticas nuevas. Desde Izquierda Unida hemos hecho un ejercicio de repaso y memoria en lo que ha hecho, en lo que ha dicho. Evaluación de políticas públicas, lo de siempre, cero. Anteproyecto de ley de oficina, lucha contra el fraude y la corrupción. Lo votaron aquí contra una propuesta que se hizo en el Parlamento. Empleo, anuncia formación profesional para el empleo y orienta a ITIC, presentado y debatido. Ley de agricultura que no es ni integral ni de soberanía alimentaria, nada que ver con la nuestra. Nueva estrategia minera 2020, presentada y debatida. Plan de acción de estrategia energética, presentado y debatido. Plan general de turismo, presentado. Plan de las grandes ciudades, presentado y debatido. Plan de autónomos, conocido, debatido y sin pagar. Reducción de las trabas administrativas, todo un clásico. Plan de internacionalización de la economía, presentado en 2015. Plan andaluz de investigación, desarrollo e innovación, el PAIDI, conocido y debatido. Movilidad sostenible, otro clásico, entrará. Plan de vivienda y rehabilitación con 2 años de retraso. Protección medioambiental, conocido y presentado. Señora Díaz, usted no rinde cuenta, usted está en la reventa de los mismos productos políticos. Y tercera mentira, dice que necesitamos gobernabilidad y habla de bienestar, confianza, prestigio y unidad del país. La confianza se asienta sobre la mentira de quienes, como usted, pidió el voto para parar a la derecha y le dan el gobierno al PP y a Rajoy. Señora Díaz, se le tenía que caer la cara de vergüenza. Usted, que además pidió a los comunistas que le votaran el 26 de junio, a los comunistas andaluces, para entregarle con sus votos el gobierno al Partido Popular y a Rajoy. Prestigio de país, de política, de la sociedad que se desmantela en la desigualdad, en la precariedad, en la explotación, en la exclusión y la pobreza. ¿A ese prestigio alude usted? ¿Unidad del país? ¿Un país que está roto socialmente, lejos del debate de las quimeras independentistas, sin soberanía ni siquiera en lo que consideramos Estado? Señora Díaz, usted habla cómo y para los empresarios del IBEX 35, no cómo y para la gente sencilla. Habla de una realidad de la élite político-económica, ajena a las aspiraciones de la gente común. Y habla de las clases medias. Y preguntamos desde Izquierda Unida, ¿dónde está esa moza después de la crisis? Si ha desaparecido la clase media con las políticas derivadas de la reforma del artículo 135 de la Constitución, que usted votó dándole al botoncito en el Congreso de los Diputados en 2011. Y habla, porque la hemos escuchado en su discurso, y sobre eso hago la respuesta, de un gobierno socialista y de izquierda, sin que se le mueva un pelo. Bueno, se le dobla la boca, porque observamos que cuando miente a sabiendas se le dobla la boca. Señora Díaz, usted es de derecha a derecha, más de derecha que don Pelayo. Y así es difícil llegar a un acuerdo como el que usted propone. Cuando usted, una vez que achica los espacios con la derecha de Ciudadanos, nos dice que hoy nos tiende la mano, ¿qué mano nos tiende exactamente? ¿La mano que apuñala o la mano que cose? Aclarárnoslo
para saber si tenemos que ir a hablar con usted, con escudo o con dedal. Tenemos, en definitiva, una presidenta interina que instala en la provisionalidad al Gobierno andaluz. Señora Díaz, si se va a ir, váyase del todo y libere a Andalucía de esta interinidad a la que la tiene sometida. Señorías, coincide este debate con un contexto caracterizado por una Unión Europea rota, como evidencia el Brexit, la crisis de refugiados o el debate sobre los tratados comerciales con Estados Unidos y Canadá del TTIP y el CETA, que son el último eslabón de la desaparición de la soberanía. Andalucía, con la modificación del centro económico y financiero al Pacífico y Asia, se sitúa en un tercer nivel de periferia, ante una Europa que pierde la centralidad, una España en la periferia de aquella y una Andalucía en el extremo occidental, de ocaso sí, de este nuevo mapa mundi. Señora Díaz, señorías, siempre hemos conocido el mapa mundi en la escuela y en nuestra vida de esta manera, eurocéntrico. Sin embargo, desde el punto de vista financiero y económico, nos vamos a un mapa mundi en la que el Pacífico ejerce como centro y nosotros nos instalamos en una extrema periferia. Sin tener en cuenta esta realidad y con las políticas neoliberales y de recortes, no hay salida a la crisis, sino ruptura social, quiebra, pobreza, exclusión, precariedad y explotación. Eso es lo que nos ha traído el Gobierno de la gran coalición de la Comisión Europea y que ya se anuncia al modo español en nuestro país con Partido Popular, Ciudadanos y PSOE y su vergonzante abstención, que dejará el Gobierno a un partido que está procesado por financiación ilegal, que no tiene mayoría social, que la tiene enfrente y que usted deja que siga gobernando. Señorías, para Izquierda Unida no es lo mismo. Para Andalucía, un Gobierno del PP ejecutando sus reformas, que siguen la ruta de la gran privatización y el debilitamiento del Estado, como hoja de ruta inexorable. La LOMCE y la privatización de la enseñanza. Usted se ha comprometido aquí de su voluntad de derogarla. Yo le pregunto, ¿con Rajoy de presidente? Las reformas laborales, la ley Mordaza, la reforma de la administración local. En Andalucía, 2016, nos encontramos con 1.075.000 personas en pobreza extrema, casi el 13% de la población. Casi 3 millones con renta menor al 60% de la media nacional, el 22%. Y con jóvenes que viven peor que sus padres y sobre los que usted, señora Presidenta, me ha llamado la atención, no ha dado ni un mensaje. Seguimos siendo campeones en el paro. La única mayoría absoluta es la de la pobreza, la temporalidad, jornadas parciales, precariedad y explotación pura y dura en el campo, la hostelería, el telemarketing o la construcción. Se ralentizan las actuaciones que ayudan a la vertebración del territorio, como el AVE de competencia estatal o el media distancia, vaya ironía, o en la fijación del territorio, como representa el PER, del que no desistimos de proponer la eliminación de las peonadas para la obtención del subsidio agrario. Y todo ello a rebufo de casos de corrupción, por cierto, de la que no han hablado las derechas. Sí, las derechas, pasada o presente. Corrupción enfangada por quienes se vinculan a procedimientos judiciales para avalar decisiones o posiciones políticas. Desde el Grupo de Izquierda Unida reivindicamos el rigor y el sentido de la proporción, vinculado a una voluntad sincera de extirpar la corrupción de la política. El trazo grueso, el griterío hipócrita y el enfangamiento del debate en torno a la corrupción solo genera confusión y desasosiego en la sociedad, atónita ante la falta de clarificación y confusión en el relato de los hechos. Hay una competición en el fango entre quienes en él mejor se encuentran y funcionan. Un Partido Popular que tenía que lavarse la boca con lejía cada vez que habla de corrupción. El Partido Correa de transmisión de contrataciones públicas a arcas propias. Y un PSOE en su afán por tapar años de impunidad y dominio clientelar que lo mantuvieran en el poder. Señorías, o hacemos un esfuerzo por esclarecer la verdad, satisfacer la demanda social de qué ocurrió con hechos contrastados, circunscribir al ámbito de responsabilidad política hechos que competen a este Parlamento, o los corruptos se irán de rosita y la sociedad de paseo, lejos de la política, asqueada y frustrada. Volvemos a demandar que, tal y como se ha hecho en el Congreso de los Diputados, se ponga en marcha una comisión permanente no legislativa dedicada al análisis y al control de aquellos casos de posible corrupción. Los casos investigados en Andalucía tienen que ver con un modelo de gobierno y decisiones políticas. La resignación a la desindustrialización de Andalucía, en vez de envolverse en la blanquiverde, para defender con dignidad una reindustrialización de la zona abandonada.
Pongamos, por ejemplo, el corredor industrial de Linares, Bailén, La Carolina y Andújar, las zonas mineras de Río Tinto, las capitales de provincia y su entorno de Sevilla, Málaga, Córdoba o Granada. Esa es la verdadera responsabilidad política de quienes no tienen ni obtienen el perdón de esta tierra, dedicados a tapar bocas de falsa paz social e hipotecar el futuro de los jóvenes de esas zonas desindustrializadas. No haya paz para quienes esos decidieron. Y mientras unos se lo llevaban calentito, ahí tenemos a gente como Bódalo o Alfón con castigos desproporcionados en la cárcel y sin compasión ni indulto. O despido a sindicalistas como Damián García en Huelva por su actividad sindical. Pura vergüenza de país. Para Izquierda Unida, tanto en el caso de los ERE como en los cursos de formación, sin entrar en lo que diga un juez, hay una línea continua de impunidad política, de descontrol, frivolidad de objetivos sociales, clientelismo desaforado y una banalización del uso de fondos públicos. Los discursos de naturaleza político-judicial son la mejor tapadera para abordar la dimensión y responsabilidades políticas de ambos casos. Y con este panorama nos encontramos un Gobierno, el de usted, señora Díaz, abúlico, apático, inerte, conservador, sin hambre de Andalucía, sin iniciativa, sin tensión política, inmerso en una rutina de consejos de gobierno que son ejemplos de inanición política, convertido en tertulias mañaneras de café sin chicha y no en lo que deben ser. Martes semanales de iniciativas legislativas que desborden al Parlamento, de planes aprobados a tiempo, iniciativas que busquen alianzas con otros gobiernos autónomos para parar las barbaridades que nos aprueban los viernes en el Consejo de Ministros. Tenemos un Gobierno con un gran problema de credibilidad, sin interés por transformar nada, solo gobernar a su propio servicio. Tenemos un Gobierno con una profunda derechización, que se posiciona a favor del TTIP, como la consejera de Agricultura, a pesar de lo que supone de ruina para futuras explotaciones agrícolas y ganaderas, industrias agroalimentarias y cooperativas de distribución y transformación. Nos está vendiendo a Andalucía, señora Díaz. Tenemos un Gobierno y, sobre todo, una presidenta que diluye Andalucía, a quien le pone más la rojigualda que la blanquiverde y abandona y desnaturaliza las aspiraciones del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Tenemos un Gobierno que sistemáticamente incumple los mandatos del Parlamento y se declara insumiso a la sede de soberanía popular de la que emana su poder. Tenemos una presidenta que apela a la sacrosanta estabilidad e impugna la propia historia del partido al que representa, que tuvo claro en su historia primigenia hace muchos años que las conquistas sociales, señora Díaz, nacen del contrapoder y del conflicto, no de la estabilidad ni de la falsa paz social. Tenemos una presidenta que apela al rigor y no cumple ni plazo, ni objetivo de leyes prometidas, una y otra vez, de planes presentados múltiples veces, de programas que se retrasan y retrasan. Gobernar se ha convertido, entendemos, para el Partido Socialista en una costumbre, como la de tomar el aperitivo con los amigos, reflejo de una falta de proyecto ideológico. Nos encontramos con un Gobierno que se apoya en dos fuerzas, en Ciudadanos y en la publicidad. Sirve para un roto y para un descosido. Política de disminución de ingresos y 245 millones de ingresos menos del IRPF y del impuesto de sucesiones y donaciones. Señora Díaz, bajar impuestos directos es de derechas y privatizar de remanguillé también. ¿O qué me dice del caso de los comedores escolares y de hospitales? O la futura ley de servicios sociales que abre la puerta a la privatización de uno de los pilares básicos del servicio público. Sí. Todos los agentes han dicho unánimemente que el lucro no puede entrar a formar parte de la gestión y del servicio de servicios sociales. Así que le emplazamos a que haga un compromiso de que vamos a eliminar el lucro, como aparece en el anteproyecto. Con esa disminución de ingresos de 245 millones de euros, se han podido contratar o se podían haber contratado a 6.000 profesionales de la enseñanza en un año, sin descontar, y esto es muy importante, la pérdida de argumentación a la hora de negociar con el Gobierno central, en el que se le manda un mensaje demoledor de que aquí nos sobra el dinero. Para Izquierda Unida, todo es lento, irritantemente lento. El Gobierno andaluz huele a baúl cerrado, a mueble antiguo, a arca pero sin buen paño. Todo es lento, en ayuda agrícola, en los reconocimientos de la dependencia, en la derivación a los especialistas médicos, en la ayuda al alquiler. ¿Cómo pone ayuda nueva al alquiler si todavía no ha pagado la antigua? En los compromisos de ayuda para la construcción de depuradores en municipios, en los planes de empleo. Hay los planes de empleo. Empezamos y lo contamos de nuevo, señora presidenta, desde la campaña electoral anunciando un plan de empleo que se suspende, se reconvoca, se aplaza, se paraliza, se vuelve a anunciar, se concreta en septiembre. En septiembre se resuelve y se paga, dijo usted en sede parlamentaria.
¿En septiembre? ¿En octubre se pondrán en marcha? ¿En octubre? Este es el termómetro del ritmo del Gobierno andaluz, de la desidia, la desgana, la falta de pulso o interés cotidiana por planes que pueden beneficiar a casi 60.000 personas para paliar situaciones extremas, para paliar, efectivamente, de gente que va y viene a los ayuntamientos preguntando y preguntando, que sufren y padecen y se desesperan. Pero para usted todo es de color. Una educación con deficiencia en la planificación educativa del curso y la parálisis de la innovación. Sin un plan de escuela que de nuevo remoce, construya, amplíe o mejore los centros escolares de Andalucía. Y sin evaluar los proyectos de innovación educativa como las TIC o el bilingüismo para un nuevo impulso de los mismos. Traemos resoluciones al respecto para que se avance en un nuevo plan escuela y para que se haga una evaluación que nos permita dar impulso a dos proyectos fundamentales en la educación andaluza. Una sanidad que, en lugar de hacer frente al acoso de la sanidad privada y su industria lucrativa, se embarca en reestructuraciones hospitalarias que empeoran las condiciones de los pacientes y profesionales. Mire, señora Díaz, yo estuve en la manifestación desbordante de Granada por la mejora de la atención sanitaria. Hace bien en escucharlo. Hágales caso. En transporte, el tren Almería-Sevilla, que tuve la oportunidad de sufrirlo, en la muestra de la desgana, el interés y la falta de pulso para recuperar la reivindicación por estas vías que en Andalucía Oriental se hacen absolutamente necesarias. En agricultura, asistimos a prácticas abusivas en el sector del olivar o la leche, venta a bajo precio en exportaciones y riqueza que se escapa de Andalucía, o lo que sucede en la Vega del Guadalquivir. Ya que no pueden localizar los naranjos, los compran, deslocalizan los trabajadores, se los traen, cogen las naranjas, se las llevan a Valencia y aquí ni envasadora, ni transformación, ni jornalero. Y lo mismo pasa con el ajo, la cebolla, la patata. Tome nota, como debe tomarla sobre la huelga que se ha iniciado en el marco de Jerez. Y en vivienda, otra vez a la pesadilla. ¿No aprendimos lo suficiente con las consecuencias del ladrillo especulativo? Seguimos con una política cultural de inercia, instalada en bloques temáticos que no se mueven, e incapaz de detectar la formidable vida cultural de carácter alternativo que se mueve y mueve la economía también. Hay talento creativo, es verdad, señora Díaz, lo ha dicho, pero se nos va y exilia. Ahí le veo yo salida, sin duda, a usted misma. Sobre RTVA, le emplazamos al cumplimiento de que al día siguiente de este debate nos reunamos para renovar el Consejo de Administración, sin ningún problema por Izquierda Unida. Encantado, y tiene razón el representante de Ciudadanos en que cuanto antes se renueven todos los órganos, mejor. Un turismo que se potencia el calor de una burbuja coyuntural, que multiplica plusvalías sin que beneficien a quienes garantizan el sector, trabajadoras en precario, explotadas, atemorizadas por la pérdida de empleo, pero organizándose, porque organizadas son poderosas. Residencia de mayores y dependientes al borde del cierre por amortización de plazas conveniadas y no renovadas, que pertenecen al tercer sector y a la economía social, que requiere del cuidado, de la atención específica de un Gobierno que se diga progresista. Y un aplauso, señora Díaz, también un aplauso. La aprobación de la recuperación del horario de las 35 horas semanales. Celebramos y celebraremos todas aquellas iniciativas que supongan recuperación de derechos. Y celebramos igualmente ese quiebro que usted ha dado en el que ya pasa de la prevención legal a poner un pulso con el Gobierno central. Pero no solo en el decreto de 35 horas, también lo queremos en Doñana, porque se ha comprometido a salvar Doñana. Salvemos Doñana, señora presidenta, pero concrete cómo, porque no lo ha dicho y ya se han concedido licencias. Y pasa que gas natural como la banca siempre gana, como el Castor, que si se le deniegan licencias pedirán indemnización. Y si se le conceden, tendrán un almacenamiento de gas de hasta 860 millones de metros cúbicos que puedan disputar gratis Etamore. Entonces le creeremos de que el decreto de las 35 horas no es solo una pose. Como puede serlo el acuerdo sobre cláusulas sociales y contrataciones públicas. Mire usted, ¿por qué lo decimos? ¿Por qué establecemos ese escepticismo? Porque ahí se mezcla lo que es ejecutable legalmente y las recomendaciones. Y cuidado con las recomendaciones en un Gobierno como el que usted preside, porque se convierte en un acto magnífico de propaganda, pero después genera frustración. O conteste a los trabajadores del 112, del 61, del 061 de Salud Responde, de los comedores escolares, del aula matinal, de las actividades extraescolares, de los comedores de hospitales. ¿Seguimos? Andalucía, señora Díaz, sí tiene salida. Y no desde el quejío, sino desde un nuevo modelo productivo que usted ha anunciado y que quiero que lo concrete, y en algunos aspectos hasta de acuerdo. Empiece ya, denunciando las condiciones de quienes a costa del dinero público explotan a sus trabajadores sin que se haga nada. Deje claro que o hay condiciones laborales por convenio, contratos que se cumplan y mínimos salariales dignos, o no hay ayudas públicas. Abra un debate sincero sobre el diseño de la formación profesional para el empleo.
Active el artículo 23.2 del Estatuto de Autonomía para una renta básica. Desarrolle un calendario de pagos que dé certidumbre al ayuntamiento en los compromisos de los planes de cooperación municipal. Envuélvase en la bandera andaluza en las reivindicaciones históricas de este pueblo que gritó el 4D, lo consolidó el 28F y, a pesar de su consciente desarticulación, siguen vigentes. Pan, trabajo, techo y dignidad. Defina su modelo productivo. Queremos banca pública que lo financie. Sectores vinculados a un objetivo de industria del 20% del PIB, pero con cambio de las políticas de incentivos, que rompa con el modelo Abengoa. Y contra la violencia de género no haya cuartel, contra los asesinos de palomas, como decía Federico en su oda a Walt Whitman. Frente al inquietante cruce de denuncias, asuma las conclusiones del grupo de trabajo sobre violencia de género, que están negro sobre blanco. Sustituyamos la pose feminista por la acción feminista. Concluya, señor Maillo. Concluyo. Escuche, atienda y avance la definición de una política de juventud que supere el Plan Andaluz de Juventud, que no es más que un cúmulo de actuaciones sin coordinación. Atrévase a escuchar a los jóvenes, se lo impedimos, a los estudiantes, a los que buscan empleo, a los que se exilian y a los que optan por quedarse. Y no se envuelva en el mandato neoliberal del emprendimiento, trasladando la responsabilidad de encontrar un empleo a las personas a título individual, cuando el Estado tiene que garantizar y planificar la creación de empleo. Señora Díaz, se han celebrado, tras casi año y medio de su investidura, 3 elecciones. En todas ellas, hay un mensaje inequívoco de los andaluces y las andaluzas de rechazo mayoritario a las políticas del Partido Popular. Usted ni es coherente ni se le espera que lo sea. Va a entregar el Partido Popular el Gobierno de España, y eso es una mala noticia para Andalucía. La nuestra es denunciarlo y no avalar cómo va usted a hacerlo. 4 años más del Partido Popular, 4 años más de recortes bestias, 4 años más de deterioro de los servicios públicos, 4 años más de privatizaciones. Usted se resigna y actúa a favor del IBEX 35, en contra de sus votantes y en contra de Andalucía. Allá usted con su responsabilidad histórica. Muchas gracias. Gracias, señor Maillo. Turno ahora de respuesta para la señora presidenta de la Junta de Andalucía. Su señoría tiene la palabra. Gracias, presidente. Lamento, señor Maillo, que haya venido a esta Cámara a descalificar, que usted, para hacer méritos con el señor Iglesias, haya tenido que perder su compostura, y no me sonría, haya tenido que perder su compostura habitual, que yo le reconocía en esta Cámara, por comentarios zafios, que es lo que ha hecho en esta tarde aquí. ¿Gobernaba usted con la derecha cuando gobernaba conmigo? ¿Era yo la derecha cuando era la presidenta de un gobierno de coalición del que su fuerza política formaba parte? ¿O es que estamos ya, señor Maillo, en el mismo discurso de los últimos 100 años? Hay izquierdistas buenos que nos llaman socialistas traidores a quienes nos sentamos en esta bancada. Pues mire, afortunadamente en Andalucía hay muchos más escaños de izquierda que los 5 que usted alcanzó en las elecciones autonómicas. Muchos más, porque los andaluces han querido que fuese así. Y lamento muchísimo, de verdad, sus palabras. Lamento que haya venido aquí a intentar hacer méritos para sustituir a Teresa y sus napolitanas. Porque esto no es la tuerca, señor Maillo. Esto es el Parlamento de Andalucía. Y todas las fuerzas políticas, todas, a lo largo de los años, encuentran dificultades, ¿sí? Todas las fuerzas políticas. Los socialistas o la socialdemocracia, que a usted le gustaría más decirlo así, no es ajena a los problemas, a las contradicciones, a la necesidad de cambios, de adaptarse a los cambios. Pero ¿sabe una cosa? Este partido lleva 140 años con el mismo nombre, sin esconder sus banderas, sin esconder a sus referentes ideológicos, defendiendo lo mismo y ocupando el espacio de la izquierda y de la igualdad que los ciudadanos han querido. Usted no puede decir lo mismo que yo. Usted sabe perfectamente que aún algunos no se han recuperado de los cascotes que le cayeron en lo alto del muro de Berlín. Y ahora nos encontramos que, como no han podido resolverlo, ¿verdad?, en ese rutilante camino en el que usted se encuentra, ha optado en su fuerza política por echar la persiana.
Eso es lo que usted ha hecho, por echar la persiana. Y además no le ha importado que era el heredero de unas siglas históricas que para mí merecen todo mi respeto. Esos comunistas del Partido Comunista de España, al que ha hecho referencia, al que yo respeto y que parece ser que usted ha escondido debajo de la alfombra. Es usted como ese soldado de todo menos valiente que al oír los primeros tiros tira el mosquetón, se cambia el uniforme y corre a refugiarse, en este caso, junto al señor Iglesias. Dirá usted tal vez que ha sido una brillante operación de supervivencia. Es lo que suelen decir aquellos que abandonan el campo de combate y la defensa de los suyos. Yo respeto su estrategia, pero desde luego no me pida que lo imite. Yo nunca entregaría a precio de saldo 140 años de historia que tiene mi partido por algunos puestos irrelevantes en unas listas al Congreso y una portavocía adjunta en una comisión del mismo. Yo eso no lo haría. Y cuando me viene aquí a decir que va a gobernar el PP y Rajoy, ¿y usted en marzo no pensó en ello? Porque eso se hubiera resuelto con el hecho de que su fuerza política y Podemos se hubieran abstenido en el Congreso. Y hoy tendríamos un presidente y un gobierno socialista en España. Pero que va, ese no era el objetivo, señor Maillo. Ustedes soñaban con el sorpaso, entregaron sus filas, bajaron las persianas y se entregaron en el anhelo, en el sueño de darle el sorpaso al Partido Socialista. Y hoy, gracias a ese ejercicio de generosidad con el señor Iglesias, con el sueño de Anguita, con el sueño del que reparten carné de izquierda buena y de izquierda mala, el que nos titulaban traidores socialistas de siempre, con ese sueño hoy hay más Rajoy y más PP y no hay mayoría de izquierda en el Congreso. ¿O es que a usted no le repugna la corrupción de Convergencia? ¿Es que quiere buscar un acuerdo mayoritario también con esa fuerza política? Porque a mí me repugna toda la corrupción, venga de donde venga y sea de la fuerza política que sea. Y lo hubieran arreglado en marzo. Mire, hoy ha dicho verdaderas barbaridades, impropias de verdad de alguien con su compostura. Yo no sé si cuando habla de la paz social en la sede de UGT o comisiones, cuando va y se reúne con los sindicatos, les dice a ellos, a ambos, a UGT y a comisiones, que lo que ha dicho hoy aquí, que es la paz social para taparlo todo. Porque yo creo en el diálogo social, creo en la concertación social, en la defensa que hacen de los trabajadores los sindicatos, en el acuerdo con los empresarios para mejorar la calidad del empleo y que también un gobierno de izquierdas como este, más que le pese, garantice un crecimiento económico y dignidad en el trabajo en Andalucía de la mano de la patronal y de los sindicatos. Para mí es válido y es un buen modelo de convivencia y de desarrollo de las relaciones laborales. Pero me gustaría saber en su segunda intervención si usted cuando va le dice a ellos en su cara lo que ha dicho hoy aquí. Ha llegado a decir que el empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras en Europa es el artículo 135. ¿De verdad lo cree? ¿Usted ha leído el 135.3? ¿Usted ha leído que en caso de emergencia social prima por encima de la deuda los servicios públicos y la igualdad de oportunidades? Pues si la ha leído, no mienta, no sea demagogo, no sea populista, no recurra a argumentos que usted nunca ha hecho en esta Cámara, nunca. Yo me esperaba más, claro que sí. No esperaba de usted la demagogia ramplona que ha traído hoy aquí. Yo esperaba de alguien como usted, que gusta de citas elevadas y algunas declamaciones en latín, que hoy tendríamos una intervención de altura, pero estamos compitiendo con napolitanas, señor Maillo. Y cuando eso está dentro de su fuerza política y de usted mismo y se siente posible heredero, no se sabe de qué, pero sí para qué, que es combatir al Partido Socialista, pues lógicamente hoy nos trae lo que nos trae, el insulto. Tuvo, le decía antes, mucha tarea para enterrar a una fuerza política. Y yo espero que tenga un compromiso con Andalucía,
Mire, la credibilidad de mi Gobierno y la mía como presidenta es cumplir mi palabra. Si hoy están sentados a la mesa con este Gobierno los sindicatos, es porque se cumplen los acuerdos, porque se dan cuenta que aquello que firman se lleva a cabo y que la palabra se convierte en hecho. ¿O usted por qué cree que en este año han sido 3 los acuerdos dentro del diálogo social en Andalucía y el último hace tan solo unos días? Porque este Gobierno tiene palabra y tiene credibilidad. Y esa credibilidad permite que en su mesa sigan sentados los agentes sociales y esos sindicatos a los que le hacía referencia. Yo cumplo. Cuando llego a acuerdos, cumplo. Y además no me ando con medias verdades. Cuando pretendo, en este caso, cuando usted pretende construir una gran mentira. Mire, ustedes perdieron su oportunidad en marzo y la perdimos todos. El no tener un Gobierno socialista en España fue fruto del capricho de un dirigente político, de una fuerza política a la que usted ya le debe sumisión y hoy ha venido aquí a morder en esa nueva estrategia que él quiere llevar a las instituciones. Y no le importó que hubiese dirigentes como Errejón o Mónica Oltra, que lo han reconocido, que no quisieron abstenerse para que hubiera un Gobierno de izquierda. Le dieron otra oportunidad a la derecha. Fuimos a unas elecciones el 26 de junio. Salió más PP y más Rajoy. Y mire, estoy convencida que usted en estos días, desde el 26 de junio, en algún momento habrá pensado en lo que hace ya años les dijo a esos comunistas de los que usted hablaba antes, a los que yo respeto, su maestro Lenin. ¿Verdad que sí? Estoy convencida que si yo le leo una cita, va a recordar perfectamente lo de la enfermedad infantil del izquierdismo, del comunismo. ¿Verdad que sí? Y va a recordar aquello de aceptar el combate a sabiendas de que ofrece ventaja al enemigo y no a nosotros, es un crimen. Y no sirven para nada los políticos de la clase revolucionaria que no saben proceder por acuerdos y compromisos, con el fin de evitar un combate que es desfavorable de antemano. Si no me escucha a mí, al menos escuche a su maestro Lenin, al maestro de esos comunistas. Por tanto, no sé de dónde saca usted tantos golpes de pecho de izquierdismo cuando sabe perfectamente que su estrategia conduce a una mayoría más amplia de la derecha. Yo le pediría que deje ese izquierdismo infantil, que no tiene ningún beneficio para los ciudadanos ni para los progresistas. Porque cuando usted habla aquí de vergüenza, que ha utilizado esa palabra gruesa, ya lo usó ayer contra mí también en los medios de comunicación, le digo que la vergüenza depende del prisma con la que se mire, ¿verdad? Vergüenza es enterrar toda la historia de un partido, de la lucha de hombres y mujeres por una causa en la que creen. Y tenga seguro que yo tengo la vergüenza suficiente para no haber hecho nunca lo que usted ha hecho en Andalucía y ayudado al señor Garzón a hacer en España. Eso es tener vergüenza y eso tiene esta presidenta, este Gobierno y este grupo parlamentario. Yo sigo esperando, casi 2 años, una respuesta honesta, señor Maillo, de que usted diga, de verdad, por qué hizo saltar por los aires un Gobierno. Espero que tenga la gallardía o ese término que utiliza, que le gusta, de la vergüenza, para contarnos hoy aquí y confesarnos si lo hicieron única y exclusivamente para que su compañero Alberto Garzón se lo pusiera en bandeja al señor Iglesias, porque ya entonces soñaban con lo que han soñado hasta el día 26 de junio a las 8 de la tarde, que era darle el sorpaso al Partido Socialista. No soñaban con Andalucía, no soñaban con mejorar la calidad de vida de los andaluces, soñaban con hacer historia, soñaban con hacer justicia al anhelo de Julián Guita y de tantos que siempre consideraron a este partido, al Partido Socialista, como aquellos que se vendieron en la transición por un plato de lentejas. La igualdad de oportunidades, la sanidad pública, la educación
o la unidad de ese país que a usted no le merece la pena, pero que para mí es un proyecto que tiene presente y que tiene futuro. No tenga ninguna duda, señor Maillo. Y hoy estamos aquí para rendir cuentas. Decía que he hecho balance. Claro que sí, que he hecho balance del Gobierno. Que algunas cosas le han sonado. Es que vengo 2 veces, a diferencia de otros parlamentos, vengo 2 veces a comparecer en un debate sobre la comunidad y cada 15 días aquí a rendir cuentas en una sesión de control. Y en un debate del Estado de la comunidad se tiene que rendir cuenta de lo que se ha hecho, de los planes que se han ejecutado, de lo que en estos momentos está en curso y de lo que se pretende hacer. Y es cierto también que mi prioridad es el empleo. Usted dice que resulta que estoy frustrando las aspiraciones, las esperanzas de miles de jóvenes en Andalucía porque no se ponen en marcha los planes de empleo en Andalucía. Ahí están las resoluciones que en el día de hoy han llegado a los ayuntamientos andaluces. Espero que cuando se suba aquí diga que es falso, pero que diga también si le parecería legítimo que en las puertas de los ayuntamientos, de los 45 ayuntamientos gobernados por alcaldes de Izquierda Unida, que no han justificado aún esos planes de empleo, sería de recibo que se movilizaran a los ciudadanos porque están ustedes frustrando sus esperanzas, las esperanzas de encontrar un empleo a través de esos planes. Y hasta ahora no se lo había dicho. Y no se lo había dicho porque usted sabe bien que parte de las modificaciones de esos planes han sido para dar salida a todos esos ayuntamientos que todavía no tenían justificado plenamente dichos planes. Mire, todo lo que ha hecho este Gobierno ha sido defender contra viento y marea el estado del bienestar. Cuando usted formaba parte del Gobierno y ahora que no está, también. Y sabemos que tenemos un legado que proteger, que es esa educación pública en Andalucía, de calidad, esa sanidad pública, esa dependencia, esa igualdad de oportunidades. Y cuando usted quiera hablar de eso, desde la crítica constructiva, tendré mi mano tendida, porque sé perfectamente que es ahí donde está la igualdad de oportunidades. Hasta ahora sabe perfectamente, porque lo sufrió en sus carnes cuando fue parte del Gobierno y ahora también, que no hemos tenido apoyo del Gobierno de España. Claro que no hemos tenido apoyo, que ha estado más preocupado por el déficit y por los bancos que por las personas. Pero eso no ha sido un freno para garantizar esa igualdad de oportunidades, para asegurar la prosperidad y para asegurar la convivencia. Y yo me siento satisfecha, hago un balance positivo de lo que hemos logrado hasta llegar aquí. Le reconocí ante el portavoz de Ciudadanos que me sentía satisfecha de ese acuerdo, igual que me siento satisfecha de todos los acuerdos que alcancé con su fuerza política, con la que estuve gobernando y que considero que fue un buen gobierno para Andalucía. Y aquellas medidas que quedaron sobre la mesa, que eran buenas para Andalucía, evidentemente las he hecho mías y las he recuperado en esta etapa. La demanda de las cláusulas sociales, claro que son importantes. No va a ser importante que se garantice que esos trabajadores y esas trabajadoras a las que ustedes suelen pasear por este Parlamento, pleno tras pleno, tengan igualdad de oportunidades, tengan empleo digno, pero sabe perfectamente, igual que yo, que sin esas cláusulas sociales no se puede garantizar determinadas condiciones dignas de empleo. Sabe perfectamente que en la Ley de Servicios Sociales de Andalucía no se privatizan los servicios sociales, en absoluto, y que una garantía que tienen las entidades sin ánimo de lucro, y si no, escúchelas, siéntese como he hecho yo con la mesa del tercer sector, una de las garantías que tienen frente a las entidades con ánimo de lucro son esas cláusulas sociales, esas que protegen a la economía social, a las cooperativas, a las pequeñas empresas gestionadas por hombres y mujeres en situación de mucha vulnerabilidad. Esas cláusulas sociales que van a primar a aquellos empresarios y empresarias o a aquellas cooperativas que faciliten la conciliación, que protejan su entorno medioambiental. Hablando, por cierto, de entorno medioambiental, sabe perfectamente lo que estamos haciendo para proteger Doñana. Sabe perfectamente lo que su fuerza política y la mía aprobamos ayer en el Congreso de los Diputados,
que es una solicitud que ya venía haciendo el Gobierno de Andalucía hace mucho tiempo, en la persona del consejero de Medio Ambiente. ¿Y cómo se puede proteger Doñana? ¿Cómo se puede evitar una actividad nociva en Doñana? Obligando a que el impacto ambiental se dé sobre todo el proyecto y no se permita que se trocee. En eso está mi Gobierno, en eso está el Partido Socialista, y eso es lo que se aprobó ayer en el Congreso de los Diputados, por su fuerza política y por la mía, con el voto en contra del Partido Popular. No me hable de cómo salvar Doñana, porque lo sabe. Y sabe perfectamente, además, que en ese proyecto hemos denegado la autorización ambiental unificada al subproyecto Marismas Oriental. Y ahí está lo mollar. ¿Por qué sin eso no es viable? Además, usted lo sabe bien, el proyecto. Y voy a hacer cuanto esté en mi mano, como Gobierno, para impedir ninguna actividad que ponga en riesgo esa joya. Y además, mire, el Gobierno de Andalucía hizo una aprobación en el pasado mes de agosto para garantizar que lo que yo estoy diciendo aquí se llevara a la práctica. Y en eso, como le decía, no voy a cejar en el empeño. Respecto al Banco de Tierra, hombre, no me pida a mí. Bueno, pero se lo digo yo, que digo que no me pida a mí que en aquellas normas que quedaron sobre la mesa de su fuerza política y la mía, las traiga en la discusión en la que la dejamos. Y es verdad que la Ley de Agricultura y Ganadería, que ha visto la luz en el Consejo de Gobierno, no es la misma que discutíamos en aquel Gobierno, porque, entre otras cosas, tenemos un modelo de explotación y de desarrollo agroalimentario distinto. Ahora bien, cuando hable del sector agroalimentario, diga la verdad, no lo tome en tono despreciativo y reconozca que Andalucía es la segunda potencia en el sector agroindustrial en nuestro país. Porque si da datos que son erróneos, está tirando por tierra el esfuerzo y el trabajo de un sector productivo maduro, pero que va a aportar mucho al crecimiento de Andalucía. Deje, como le decía antes, los aspavientos. Vuelva a la crítica constructiva. Yo no tendré problema en reconocer errores, pero usted tendrá que reconocer también que la acción de este Gobierno ha sido potente. Podría leerle todas las iniciativas destacadas del Consejo de Gobierno desde el mes de agosto, desde el nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación, desde las infraestructuras viarias y el transporte en inversión cercana a 290 millones, las cláusulas sociales, muchas, pero usted lo sabe. Sabe que hay 68 compromisos de mi investidura en marcha. Sabe perfectamente que el Gobierno va a buen ritmo y a buena velocidad. No me haga recordarle quién fue un freno en determinado momento. Y recuerde siempre que mi voluntad como presidenta de Andalucía no es solo ser presidenta de aquellos que votaron al Partido Socialista, sino de ser presidenta de todos los andaluces. Y que cuando usted tenga a bien, además de repartir carnet de izquierda y de derecha, trabajar por esta tierra, como bien sabe, porque lo ha experimentado en primera persona, tendré la mano tendida al diálogo y al acuerdo. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Turno de réplica para el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Maillo Cañadas. Señoría, tiene la palabra. Señora presidenta, hablemos de política y hablemos de Andalucía. Salvemos Doñana. Efectivamente, una de las propuestas que Izquierda Unida tiene claro es que tiene que agrupar la visión de impacto medioambiental sobre no los proyectos fragmentados, sino de uno solo. Eso ya se lo dijimos al señor fiscal. Y tiene que quebrar, y celebramos que lo quiebre, pero no ha sido el discurso hasta ahora que ustedes han tenido, de la prevención administrativa como discurso político. Mire usted, el debate administrativo es debate administrativo y la voluntad política es la voluntad política. Nosotros le decimos que cuando usted quiebra y presenta y aprueba el decreto de las 35 horas, a sabiendas de que el Partido Popular le puede impugnar, nosotros decimos viva la política, pero hágalo en todo. Hágalo en todo, porque entonces no nos lo vamos a creer. Y no puede usted utilizar a los empleados públicos
con el pim pam pum de que su debilidad política coyuntural le fuerce a intentar teatralizar una diferencia con el Partido Popular para tapar la vergüenza de su apoyo al Partido Popular para que gobierne durante 4 años. Ese es el problema. Es que usted tiene un problema político y yo le entiendo que tenga dificultades para abordar este debate en esta etapa. Porque, hablando de Andalucía, entra en contradicciones en gestión. Entra en contradicciones con la Ley de Servicios Sociales. Mire, en el debate en el procedimiento de la audiencia pública a los agentes, todos, señor vicepresidente, todos dijeron que el lucro no podía entrar en la gestión de los servicios sociales. Hemos presentado enmiendas, nos veremos en el camino y celebraremos si se acepta la enmienda de Izquierda Unida, sí, de Izquierda Unida, que, por cierto, va a tener larga vida, le pese a usted que le gustaría que no lo tuviéramos, ese es el problema. Sí, es que le sale el ramalazo anticomunista que le ha caracterizado siempre y se le nota mucho, señora Díaz. Se le nota mucho. Sea más discretita. Sea más discretita. Sí, muchísimo. Se le nota ese punto anticomunista que le caracteriza. Planes de empleo. Señora Díaz, planes de empleo. Vamos a la política de Andalucía. Planos de empleo. Se anunciaron en la campaña electoral. Y todavía, y no me venga con las resoluciones, lo que estamos viendo de los alcaldes socialistas que le ha dicho usted, hacer un Twitter diciendo que han llegado las resoluciones. ¿Dónde están las resoluciones? ¿O es que las resoluciones llegan solamente? No, escúcheme. Las resoluciones solamente llegan a los alcaldes socialistas y no a los de Izquierda Unida o no a los de otros partidos. Ese es el problema. Eso es muy grave lo que está usted diciendo. ¿Es que ha adelantado la resolución a los del Partido Socialista y no a los demás? Más grave me lo pone todavía. Lo que refleja, señora presidenta, lo que refleja, silencio, señorías, lejos del ruido, ¿cuál es? Lo que refleja el termómetro de una falta de respeto, señora Díaz. Una falta de respeto, sí. Ustedes no pueden decir en elecciones que van a hacer un plan de empleo, que van a contratar 60.000 personas en situación, a través de los planes de más 30 y de menos de 30. No. Y después paralizarlo. Y después hacer una nueva convocatoria y marear a los ayuntamientos. Y después ralentizarlo y decir que se iba a dar en mayo los anuncios, después que en junio, después que en septiembre. En septiembre pasa y no ha habido resolución ni pago. No se ha pagado. Dígame, ¿qué transferencia ha hecho usted antes del 30 de septiembre de pago de planes de empleo? Ninguna. Porque usted dijo en sede parlamentaria, no en una comparecencia de prensa que podemos decir, hablar en lenguaje figurado, pero en el Parlamento uno se compromete. Y usted dijo que en septiembre se resolvía y se pagaba, para que en octubre estuviera en marcha. ¿Qué pasa hoy, 19 de octubre? Que todavía no han empezado en ningún ayuntamiento andaluz, en ninguno, y dígame alguno, ni un plan de empleo, ni una contratación, ni una diligencia sobre un tema que se lo he dicho antes. Es que cada vez que nosotros hablamos del plan de empleo, al día siguiente hay cientos de personas en las puertas del ayuntamiento diciéndolo a los alcaldes, a los suyos, a los nuestros, a los del Partido Popular, a Ciudadanos o de Podemos, que qué pasa con los planes de empleo de la Junta. ¿Cuántas veces ha habido gente yendo a lo mismo? Es un paradigma de una cierta frivolidad. Usted debería pedir disculpas por un plan que lleva año y medio y no se ha hecho. Es que no se ha hecho, no es que se haya hecho, no. El único plan de empleo que se ha hecho ha sido cuando Izquierda Unida estaba en el Gobierno. Izquierda Unida, sí. Que vamos a seguir mucho tiempo aunque a usted no le guste. ¿A usted le gustaría coger el nicho de votos de Izquierda Unida? Pues no, aquí seguimos, vivito y coleando. LOMCE. ¿Qué pasa con la LOMCE? Bueno, ahora le explico, que les fastidia. La LOMCE, usted me dice, venga, vamos a derogar la LOMCE. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué lo hacemos? ¿Usted qué dice? ¿Que vamos a derogar la LOMCE porque somos mayoría en el Congreso? O sea, ¿usted dice que vamos a gobernar en el Congreso entonces? Bienvenida al club. Porque nos ha estado echando en cara aquí que en el Parlamento no se gobierna, que gobierna el Ejecutivo. Y usted dice que no, que vamos a gobernar en el Congreso de los Diputados porque como el Partido Popular que ustedes van a votar para que gobierne 4 años más y hagan recorte, quieren derogar el LOMCE, lo vamos a hacer en el Congreso. ¿Eso quién se lo cree? El problema es que tiene usted una dificultad, es verdad. Tiene un papelón, tiene, como dice mi vecina, vaya cuadro. Vaya cuadro que tienen ustedes. Ley de Agricultura. La Ley de Agricultura, por cierto, que hemos leído el texto y tiene aspectos, algunos bastante positivos, no es la que nosotros le damos, le voy a decir por qué. ¿Sabe por qué? Porque no incluye el concepto de soberanía alimentaria, que para nosotros es fundamental, y una visión integral que para nosotros también es fundamental. Y tenemos un problema con una consejera de Agricultura de su gobierno que dice en nombre del gobierno que aceptan el TTIP. Pues mire usted, ahí hay un problema de contradicción, porque nosotros no vamos a apoyar una ley de agricultura con un gobierno que apoya el TTIP, que es la ruina del sector agroalimentario que usted dice defender. Yo lo defiendo, diciéndole a la gente la verdad, que es que van a arruinar cuando entre un tratado a un sector tan importante como el andaluz, que está por encima de las normas de las que nos dotamos en el Parlamento de Andalucía. Es que es muy grave.
Y ustedes dicen, somos de izquierda y socialistas leninistas. Bueno, pues mire usted, que es una novedad que usted me trae. Usted parece que lo ha leído más que yo. Déjeme que termine. Lo que le quiero decir es que ustedes están en la eterna contradicción. Niéguense al TTIP. Si han tenido un debate interno en Europa donde hay parte de su grupo que está en contra del TTIP, no puede estar a favor del TTIP quien defiende el campo andaluz y el sector agroalimentario. Por cierto, el sector agroalimentario, un dato que le voy a decir porque a mí me emociona tanto o más que a usted, que es el hecho de que este año hemos conseguido en Estados Unidos más exportaciones de aceite que los italianos. A pesar de que los italianos, la mitad del aceite que venden en Estados Unidos como aceite italiano es aceite de Jaén. Pero bueno, dicho esto, es el primer año que en España hemos vendido 6.000 toneladas más de venta, 65.000 concretamente, 66.000 y 60.000 italianos en Estados Unidos. Es una buena noticia, señora Díaz. No me construya esa suerte que ya no cuela en el debate político de que nosotros nos alimentamos de lo negativo o que construimos de manera negativa. Mire, cuando le hablamos, yo no sé si es que no cojo el tono, pero le voy a decir una cosa. Nosotros, si algo nos garantiza los acuerdos que llega a la Junta, no es lo que usted dice que llevan esos acuerdos, sino que los sindicatos los firmen. Entonces sí tiene legitimidad, digo, de credibilidad de que se va a llevar adelante. No tenga la menor duda. Lo que pasa es que nosotros aquí advertimos en el Parlamento que al ritmo que usted va, empieza a hablar y cuando habla de cláusulas sociales, mire usted, tenemos que ser escépticos. ¿Por qué? Porque no la cuela, no se la cuela. Y de pronto dice, vamos a introducir cláusulas sociales y recomendaciones. Ahí está la trampa, con las recomendaciones. Porque las recomendaciones no tienen valor ejecutivo. Y queremos saberlas. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Y cuáles son las ejecutables? Para que no se frustre la gente que piensa que por estar en una empresa que está al servicio de la Junta de Andalucía va a mejorar mañana sus derechos, porque no es verdad. Porque no va a tener carácter retroactivo, dígalo. Y tenemos ya el 80% o el 85% privatizado en servicio de lo que ustedes llaman externalización, que es privatización de toda la vida. Es verdad que estamos en una etapa postfordista, donde el capital ya se ha desenmascarado y no quiere acuerdos. Por tanto, el establecimiento de acuerdos nunca es una mala noticia. En principio nunca es una mala noticia, pero hay una responsabilidad que dirime este Parlamento y nosotros es la falta de credibilidad de un gobierno lento. Lento como el tren de Almería-Sevilla que hice en 6 horas, señora presidenta. Vi unos paisajes formidables y es un tren que les recomiendo para el turismo y para pasar un día de descanso, pero no para trabajar. Es verdad que el 135.3, mire, se lo voy a decir, no solo habla de emergencia social, que por cierto el Gobierno del Partido Popular nunca ha considerado la emergencia social, sino que habla también de catástrofes naturales, pero nunca se ha aplicado, nunca. Y no tiene intención de aplicarlo, no, está ahí, ¿qué? Mire, ese es un artículo que arruina este país, que ha arruinado este país. La Ley de Estabilidad Presupuestaria arruina este país. Cuando usted pide mejores condiciones, usted se lleva un bucle de contradicción porque usted le dio al botoncito del artículo 135 que ha llevado a este país a la ruina, a la desigualdad social, a esas clases medias que usted habla como del hombre invisible. No hay clases medias, se han empobrecido. Hay gente con la certidumbre hace 6 o 7 años que tenía el sentimiento de que con su hipoteca, la educación de los hijos, el trabajo, podían vivir y se le han caído toda la certidumbre. ¿De qué clase media me habla? Y la responsable política es la reforma del artículo 135 que ha cambiado las prioridades del gasto en la administración pública. Mire usted, ¿qué es lo que ocurre cuando usted se queja de nuestra actitud política? La primera, en primer lugar yo le tengo que decir que yo estoy muy orgulloso de mis referentes políticos presente y pasado. Yo no sé si usted lo está, yo desde luego lo estoy. En segundo lugar, decirle que lo que nosotros sí hemos detectado y constatado es que el Partido Socialista ha tenido una constante desde que se instauró la democracia, que usted que es de derecho, conoce el principio famoso del indubio pro reo. El Partido Socialista, señor indubio, Maillo, tiene que y ya cierro, ya ha dejado un buen tramo a la señora presidenta, pero en fin, ya acabo. Señora presidenta, el Partido Socialista, indubio pro dextra, siempre que tiene duda en favor de la derecha. Y a ese que criminalizáis, que se llama Julio Anguita, que le presentó a Felipe González en el año 93, porque hay que tener ya una edad para recordarlo, que le presentó un proyecto para gobernar en el año 93, ¿qué hizo Felipe González? ¿Qué hizo Felipe González? Abrazarse al corrupto de Pujol. Y lo digo así. Eso es lo que hizo Felipe González. Y tuvo la oportunidad de gobernar con nosotros. No repitan siempre falsedades, por favor.
O nosotros somos muy buenos cuando decimos que el señor Ramírez de Arellano no tenía responsabilidad ni vinculación a ningún caso de corrupción, que no la tenía. Y efectivamente, como nos movemos por esa convicción, lo sentíamos así, lo decíamos, Señor y entonces Maillo, somos muy buenos, pero cuando concluya hablamos e ya. impugnamos el discurso triunfalista, somos los más perversos. Pues, señora Díaz, nos va a tener que tragar a Izquierda Unida unos cuantos años más. Muchas gracias. Gracias, señor Maillo. Cierra el debate con el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida la señora presidenta de la Junta de Andalucía. Señora presidenta. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor Maillo, mire, en primer lugar, sobre los comunistas, a los que yo le tengo un profundo respeto. Lo que creo que usted tiene que tener claro es que yo no voy a hacer nunca con la figura, por ejemplo, de Felipe González, lo que han hecho ustedes con Santiago Carrillo. Siempre me sentiré orgullosa de estar en el mismo partido que Felipe González y me siento orgullosa también de Santiago Carrillo y de su contribución a la transición en España. Porque además creo que si uno no respeta su memoria y la memoria de su partido, ¿cómo espera que la respeten los demás? Yo no sé si usted pensaba que el señor Alberto Garzón era de derecha cuando se vanagloriaba de la abstención de Izquierda Unida en Extremadura para que gobernara el señor Monago. No solo lo ejecutó Izquierda Unida en Extremadura, sino que lo jaleó su admirado coordinador general de Izquierda Unida. Y mire, y si hay algo que es evidente, es que en el año 93 no se sabía si había o no corrupción o no estaba demostrada en Convergencia. Y si el señor Pujol era o no era un corrupto. Lo que sí es evidente que hoy los tribunales sí están juzgando esa posible o presunta corrupción de Convergencia a la que usted quiere que mi partido abrace en el Congreso de los Diputados. Hoy sí se conoce, señor Maillo. Y todo eso para expiar la culpa de que no quisieron abstenerse, Y no quisieron abstenerse, y se lo recuerdo, cuando pudieron, no quisieron, porque en ese momento le importaba poco España, le importaba poco Andalucía, le importaba poco el sufrimiento de la gente. Lo que pretendían, una vez más en esta democracia, era darle el sorpaso y atacar al Partido Socialista. ¿Y qué han conseguido desde entonces? Que una Cámara que sí tenía una mayoría progresista en la anterior legislatura, en la efímera legislatura, hoy no tiene esa mayoría. Y a usted seguramente no le importe que este país tenga gobierno, porque ya se ha entregado con armas y bagaje a su nuevo líder espiritual, el señor Iglesias, y su oposición ya no es un gobierno, es la oposición al Partido Socialista. Pero mire, esta tierra, Andalucía, sí necesita que haya un gobierno en España. Y si además ese gobierno no tiene el rodillo que ha hecho tanto daño a millones de personas en este país, mejor. Y si hay mayorías parlamentarias, como en el día de ayer, que permiten levantar vetos y abrir la puerta a suspender y anular leyes injustas como la LOMCE, mejor. Y hagan ustedes lo que hagan, la fuerza política en la que milito intentará darle justicia a este país, derogando leyes injustas que podrían estar derogadas si ustedes hubieran querido. Tan solo votando esa abstención que le gustó a Garzón en Extremadura, pero que no le gustó para un presidente socialista en España. Y me hablaba de la política y de Andalucía. Mire, primero, le he dicho con claridad lo que vamos a hacer en Doñana. Por lo tanto, dicho queda. Y en eso estamos trabajando. Lo hicimos en agosto, lo hemos hecho denegando esa autorización ambiental unificada y lo haremos hasta el final. En segundo lugar, las 35 horas, también se lo he dicho. Y espero que mañana en esta Cámara seamos capaces, todas las fuerzas políticas, de poner los intereses de los empleados públicos por encima de los intereses partidarios y se le exija al Gobierno de la Nación que no recurra a esas 35 horas. Lo que los ciudadanos llaman, los trabajadores en Andalucía, en todos los servicios públicos, las horas de Rajoy. En tercer lugar, mire, yo sí quiero
la pervivencia de Izquierda Unida. O la del Partido Comunista, me da igual cómo lo llamen, ya se lo he dicho antes, con nosotros es más fácil, llevamos 140 años llamándonos de la misma manera, porque creo que es un espacio político importante en esta tierra y en el conjunto de España. Quien tiene que querer es usted, y quien tiene que levantar las persianas y no entregarse de manera sumisa es usted. Pero mire, allá cada uno con lo que hace en casa. En cuarto lugar, lo que sí le pido, que no sea un dirigente con un comportamiento impropio. Usted sabe perfectamente que ha vuelto a mentir aquí. Mire. No es verdad que las resoluciones hayan llegado solo a las alcaldías del Partido Socialista. Y me parece impropio que alguien de su talla política diga eso en esta Cámara. Le voy a poner un ejemplo de otros muchos que podría ponerle. ¿El Ayuntamiento de Aznalcóllar tiene un alcalde socialista o tiene un alcalde de Izquierda Unida? Aquí está la resolución y la entrada de la resolución en el Ayuntamiento de Aznalcóllar. Pero le dije una vez, y no sé si lo recuerda, si no se lo recuerdo yo aquí ahora, que no me pida nunca que me salte la ley, que la política no se salta la ley, que no me diga que vaya más allá de la ley porque es política, no. Si hay 45 ayuntamientos de Izquierda Unida que todavía no han subsanado sus problemas de justificación, es evidente que si a esos a los que usted llama o los trae a esta Cámara a protestar, hasta que no justifiquen, ni reciben resolución, ni evidentemente podrán cobrar y poner en marcha unos planes que son la esperanza de miles de jóvenes en Andalucía. Y no me haga aspavientos impropios por demoras de días. Usted prometió que fuera en septiembre, ahora resulta que estamos en octubre. Si están las resoluciones, si sabe que son cuestión de días. Por cierto, en la última sesión de control reconocí que iba a ser en octubre cuando llegara el dinero físicamente a los ayuntamientos. Y cuando usted hacía aspavientos entonces, diciendo no están las resoluciones, yo le decía, señor Maillo, tenga la generosidad el día que llegue de venir aquí, subirse a la tribuna y reconocerlo. Y hoy, en lugar de tener esa grandeza, ha venido aquí a la tribuna a decir que yo solo he gobernado, he gestionado y he mandado las resoluciones a ayuntamientos socialistas, que es tanto como haberme dicho no solo que hubiera gobernado de manera injusta, sino que me habría saltado la ley. No ha tenido la generosidad ni para reconocer lo que este Gobierno ha hecho bien y ha querido esconderse en una demora de días para poner en cuestión un plan que ha sido la esperanza de 60.000 jóvenes en el conjunto del territorio. En quinto lugar, ha hablado de gobernar desde el Parlamento. No, eso es lo que usted pretende. Usted y la fuerza política a la que ahora le debe sumisión. Gobernar desde el Parlamento. Yo creo que el Parlamento está para legislar y para controlar la acción del Gobierno. Y cuando un Gobierno actúa de manera injusta, es evidente que en las competencias del Parlamento será poner freno, por ejemplo, a un rodillo del Partido Popular que ha legislado de manera injusta contra miles de trabajadores, contra miles de estudiantes, contra miles de hombres y mujeres a los que han causado mucho sufrimiento en España. Pero cuando me mire a mí, no vea a su fuerza política, no piense en la pinza de Anguita, en la pinza de Rejón y Arena. Cuando me mire a mí, piense en una dirigente de un partido y en una presidenta de izquierda socialista, de una izquierda real y consecuente, que sabe perfectamente en qué consiste la separación de poderes y que, como usted me decía, proleninista no, porque lo he leído al revés, por haberlo leído tanto, sé que eso es lo que no quiero ser. Quiero ser socialista y para eso estoy aquí. En sexto lugar, me hablaba de las cláusulas sociales y confundía las cláusulas obligatorias con las recomendaciones. Me alegro que empiece a reconocer la credibilidad de la paz social. Hemos pasado de una primera... Para algo ha servido este debate con usted. En la primera intervención, la paz social era para taparlo todo, dejémoslo ahí. En la segunda, le da credibilidad. Piensa que es bueno que estén los sindicatos sentados a la mesa. Pues en esas cláusulas sociales que hemos firmado hay cláusulas obligatorias y hay recomendaciones. Todo formará parte de un decreto y el catálogo está perfectamente tasado. Y cuando yo digo en esta Cámara
que si una empresa está 2 meses sin pagar a los trabajadores, tenemos capacidad para rescatar ese servicio, es porque así aparece. Cuando digo en esta Cámara que vamos a proteger los derechos de los trabajadores, es porque así aparece. O que vamos a proteger a esas empresas que protejan el medio ambiente, es porque así aparece. Pero no me pida que las cláusulas sociales tengan efectos retroactivos, porque es verdad, soy licenciada en Derecho y las leyes no son retroactivas. Eso nos va a permitir que en el futuro no se cometan injusticias y se pueda proteger más al conjunto de los trabajadores que prestan sus servicios en empresas que contratan con la Administración. A usted le gustaría que todo fuera público, que las empresas que trabajan para prestar servicios públicos no lo hicieran y que todos los derechos se prestaran desde lo público. Pero en eso discrepo con usted. Yo quiero que el derecho exista, que se preste ese servicio público. Y a veces se hará desde la propia Administración y otras veces se hará con empresas que concierten con la Administración. Y mi obligación como presidenta es garantizar que cumplan las condiciones laborales, que sean responsables socialmente y que repercutan en beneficio de la sociedad. Mire, el 135 no lo voté porque no estaba allí, me lo ha dicho 2 veces, porque no estaba allí, pero yo no me avergüenzo. ¿Sabe por qué? Porque el problema no son las normas, son el abuso de las normas. Y ese 135 tenía un tercer apartado que no se pudo llevar a cabo por una mayoría absoluta del Partido Popular. Y ese tercer apartado, que usted ha reconocido aquí y que ha leído, permitía perfectamente, no solo en causa de catástrofe natural, sino también social, y estará conmigo que 5 millones de parados es una catástrofe social, ¿verdad que sí? Perfectamente hubiera permitido cambiar la prelación de la deuda. Y si no se ha hecho es porque no se ha querido, porque se estaba en un sendero de austeridad a ultranza, que ha provocado sufrimiento, daño y dolor. Y mire, ese no es el camino de este Gobierno, ese no es el camino del partido en el que yo milito, ese no es el camino del Partido Socialista y, evidentemente, de esta presidenta tampoco. Ser de izquierda es blindar las políticas sociales y eso es lo que estamos haciendo en Andalucía. Ser de izquierda es proteger la educación pública y eso es lo que estamos haciendo en Andalucía. Libros de texto, matrícula, comedores escolares, facilidades en ese pago de matrícula. Ser de izquierda es que nadie se quede atrás por motivos económicos. Eso es lo que estamos haciendo en Andalucía. Es dar ese colchón de seguridad importantísimo, sobre todo en situaciones de mucha vulnerabilidad. Ser de izquierda es blindar la sanidad. Ser de izquierda es garantizar la sostenibilidad del sistema público de salud. Lo que no es ser de izquierda es hacerle el juego a la derecha para poner en cuestión todos esos derechos que se han conseguido, que se han consolidado en esta democracia y que algunos pretenden deteriorar su imagen, incluso politizando. Yo no sé si usted fue o no fue a Granada. A mí me bastaba con que hubiera ciudadanos en la calle que estaban reivindicando una mejor sanidad pública para yo escucharlo. Si usted marchó allá es porque quizás pensaba que tenía algún rédito electoral que conseguir. Y mire, el 28 de febrero de 1980, los andaluces, los hombres y mujeres de esta tierra, levantamos una bandera y aquellos que éramos pequeños nos sentimos herederos de aquella bandera, que era la bandera de la igualdad de oportunidades. Y esa igualdad de oportunidades se defiende aquí y se defiende en el conjunto de España. Y siempre tendremos este Gobierno y esta presidenta la valentía, el valor y la fuerza de defender la igualdad entre los andaluces y la igualdad de los andaluces con el resto de España. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las 10 de la mañana.